Desde que entré a la escuela secundaria, solía visitar a mi abuela materna en el hospital donde era encargada de área. Tenía una pequeña pero cómoda oficina, así que solía pasar mi tiempo platicando con ella o caminando por el lugar en lo que se encargaba de su papeleo. Recuerdo que siempre me contaba historias acerca del hospital. De hecho, es por eso que me gustaba visitarla. Siempre tenía algo nuevo que contar, en especial historias de aparecidos. Por ella fue que conocí las historias sobre la planchada, el espíritu de una mujer que vaga por los hospitales. Pero lo que sin duda despertó la curiosidad en mí fue la única advertencia que siempre me hacía. Gabriel, puedes andar por los pasillos del hospital siempre y cuando no importunes a los pacientes. Sin embargo, nunca, por ningún motivo, debes bajar a la última planta del hospital. Cabe mencionar que aquel hospital era un edificio de 10 plantas con sótano. No era especialmente viejo o de aspecto aterrador, pero ya saben, en los hospitales, la muerte forma parte del día a día. En fin, esto que les contaré ocurrió cierta noche que mi abuela estaba trabajando en su oficina. Al parecer no terminaría pronto, y como ya no había transporte público a esa hora, no tuve más remedio que esperar a que mi abuela terminara su trabajo para irme con ella. Comenzaba a aburrirme de caminar por el hospital. Ya lo había recorrido un par de veces y no había nada interesante más allá de lo habitual. Fue entonces que recordé las palabras de mi abuela al dejar su oficina. Mira, hijo, en la planta baja está muy oscuro y silencioso a estas horas de la noche. En ese piso está la morgue y definitivamente no es lugar para estar husmeando. Me pareció extraño que me lo dijera. Si bien ella me había advertido sobre el piso, jamás me dijo lo que había en él. Yo pensaba que era un almacén, así que nunca me dio por ir a investigar. Sin embargo, esta vez era diferente. Una morgue era justo lo que necesitaba para aplacar mi aburrimiento. Ese fue el estúpido pensamiento que pasó por mi cabeza antes de pasar la peor noche de mi vida. Conforme descendí el elevador, pude ver cómo poco a poco se iba quedando vacío, y no fue hasta que yo era el único en él que me di cuenta de que ya había llegado a mi punto de destino, la planta baja. Un pasillo extremadamente largo con un silencio abrumador era lo único que había frente a mí. Pude sentir cómo mi corazón latía más rápido. Probablemente era la mezcla de miedo y emoción que estaba sintiendo, algo que no había experimentado antes. Al final de aquel pasillo, pude observar un foco iluminando una gran puerta metálica, así que, temeroso pero con la curiosidad pudiendo más que yo, me acerqué poco a poco, hasta que finalmente me encontraba frente a esa puerta. La verdad es que al principio dudé, pero antes de arrepentirme, abrí la puerta para entrar y ver lo que me esperaba. El lugar estaba a oscuras, así que apoyándome en la pared y con mucho cuidado de no golpear algo, comencé a buscar un interruptor, pero extrañamente no lo encontraba. Era imposible, me había equivocado de lugar, no lo creía. Definitivamente esa era la única puerta a la que conducía el pasillo. Después de un momento de búsqueda sin sentido, decidí rendirme y volver a la oficina de mi abuela, aunque para mi desgracia, algo había cambiado en el lugar. La puerta que juraría había dejado abierta ya no estaba, o al menos no podía verla. Estaba demasiado oscuro y mis ojos apenas se acostumbraban a la oscuridad. De hecho, algo que noté pero no le di importancia fue que la puerta no tenía ventanillas, como la mayoría de puertas del hospital suelen tenerlas. Ahora el miedo se estaba apoderando de mí, pero eso solo era el principio.
El verdadero terror vino claramente cuando escuché detrás de mí la voz de una persona. Esa voz, con un tono escalofriante, me dijo: ¿qué haces aquí? Sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Definitivamente no quería voltear. Sin embargo, lo que sea que estuviese detrás de mí volvió a decir: ¿qué haces aquí? Poco a poco volteé en la dirección en la que se encontraba aquella voz, y con terror pude ver que frente a mí estaba un chico más o menos de mi edad, pálido y con varias incisiones, donde gruesos caminos de sangre seca eran visibles, a pesar de la oscuridad en la que me encontraba. Este chico tenía una sonrisa aterradora, y su mirada estaba completamente fija en mí. Estaba atónito, completamente aterrado ante aquella aparición. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Ni siquiera podía controlar mi respiración o la manera frenética en que mis dientes se golpeaban entre sí. El impulso que necesitaba para salir corriendo finalmente llegó, cuando vi que aquella aparición comenzó a acercarse lentamente a mí. Grité con todas mis fuerzas. Acto seguido me di vuelta y corrí en la dirección que creía se encontraba la puerta. Al golpear con pared, comencé a golpear en todas direcciones, tratando de encontrar la maldita manija. Esto mientras aquella cosa continuaba su camino hacia mí. Ahora que lo pienso, ¿cómo demonios era posible que a pesar de estar a oscuras pudiera verlo? Aquello escapaba completamente de cualquier explicación. Casi sentía que el espectro ponía sus manos sobre mí, cuando escuché la puerta abrirse y acto seguido las luces del lugar se encendieron. Fue ahí que me di cuenta de que efectivamente estaba en la sala de autopsias y que el ser que estaba acechándome ya no estaba en el lugar, solo estaba yo, y ahora la persona que había abierto la puerta, salvándome de ese infierno. Me preguntó qué hacía ahí, pero yo ni siquiera podía hablar. Lo único que hice fue llorar por un momento hasta que finalmente me calmé. Entonces, el sujeto nuevamente me preguntó cómo había entrado al lugar, que no tenía autorización para estar ahí. Le conté cómo es que había llegado, pero él me interrumpió, diciéndome que no había manera de que pudiese entrar, debido a que la puerta estaba cerrada con llave, y solo él las tenía. Se me heló la sangre. Comenzó a preguntarme otras cosas que no recuerdo o simplemente no le di importancia, y sin más, me llevó con mi abuela, quien estaba sumamente preocupada. Fue ahí que me di cuenta de que ya era de día. ¿Cómo era posible? Juraría que no duré ni 30 minutos en el lugar. Decidí no contar a nadie lo sucedido. No quería que se preocuparan por mí. Pero definitivamente después de ese día, ya no he vuelto a ese maldito hospital. Era médico residente y tenía el turno nocturno de la sala de urgencias del hospital. Cada noche era muy agitada por la cantidad de pacientes que llegaban a esa hora, pero no creí que a partir de esa noche algo horripilante sucedería. Había llegado un indigente reportado por las autoridades debido a los gritos desgarradores de dolor que daba en las calles. Por los síntomas que reportaba, fue necesario intervenir con una operación quirúrgica para saber la causa de su dolor, pues daba la impresión de que dentro de su estómago había algún tipo de parásito. Sin embargo, al tener todo listo para su operación, sus signos vitales cesaron.
La incertidumbre por el fallecimiento de aquel señor y la clase de parásito que parecía tener ponían en duda mis conocimientos como médico, por lo cual decidí llevarlo en mi auto a la morgue, esto para realizar una autopsia correspondiente a su cuerpo. Claro, hasta ese momento, no me imaginaba que esa noche algo terrible pasaría. Llegué a la morgue a las 3 de la mañana. Estaba muy cansado porque tuve un día con bastante trabajo y cabeceaba de sueño en momentos. Pero a pesar de eso, mi curiosidad como médico podía más. Mientras subía al elevador, uno de los empleados me dijo: «Tengo que bajar por otro cuerpo. ¿Podrías llevarte esta a los refrigeradores? Yo al rato lo meto donde se debe». Le respondí que estaba de acuerdo, pero luego mencionó algo que me produjo escalofríos. «Solo ten cuidado, lo dejas y te vas lo más pronto posible». Extrañado, fui a llevar el cuerpo a los refrigeradores, y en el camino me pareció ver algo extraño. Una señora estaba deambulando por el lugar, como si estuviera buscando a alguien. Pensé que podría tratarse de una enfermera o alguna empleada que cuidaba del lugar, así que continué mi marcha, y después de un no tan largo camino, llegué a este lugar de destino para revisar el cuerpo del difunto indigente. Sin más, puse el cuerpo sobre la plancha para revisarlo, pero justo en ese momento vi algo que me heló la sangre. El cuerpo comenzó a retorcerse de una manera extraña, y de su boca comenzó a salir algo que parecía una serpiente de color negro, la cual, cuando finalmente salió, con asombro y terror, pude ver que su tamaño era demasiado para que pudiese haber estado viviendo dentro del sujeto. Cabe mencionar que una serpiente es lo único con lo que puedo encontrarle similitud, pero esa cosa era distinta. No sé cómo explicarlo. Además, en cuanto dejó su cuerpo, dejó de moverse, como si también hubiera muerto. Sin duda eso me tomó por sorpresa, y a pesar de que me puso los pelos de punta, decidí acercarme al cuerpo del indigente para examinarlo. Pero justo en el momento que coloqué el bisturí sobre su pecho, el sujeto levantó su torso estrepitosamente, y aún con los ojos cerrados me dijo: «No debiste venir aquí». Salí corriendo sin mirar atrás hasta finalmente llegar al elevador. Iba tan apresurado que me caí, pero el susto me impedía detenerme, así que solo me levanté para continuar mi huida. Cuando llegué al elevador, pude ver que dentro se encontraba la señora que hace unos momentos había visto en el lugar, la cual me miró y me preguntó: «¿Se encuentra bien, señor?». «No, tenemos que salir de aquí», respondí exaltado. Un muerto se acaba de levantar y comenzó a hablar. Aquella mujer no respondió nada, simplemente se me quedó viendo con una expresión seria en su rostro. Habrá pensado que estoy loco. Finalmente el elevador llegó al lobby, y en cuanto sus puertas se abrieron, salí corriendo hasta mi carro y una vez dentro, vi cómo la mujer que estaba conmigo en el elevador se asomaba por la puerta y me hacía señas con sus manos como despidiéndose. Fue ahí que pude ver que portaba una pulsera roja en su mano, misma que se coloca en el cuerpo de los fallecidos. Jamás volví a esa morgue, y ahora entiendo que hay cosas con las que no debemos meternos.